Bueno, Señor, gracias, Padre bueno, por tu presencia, Señor, aquí en esta tu casa. Gracias, Señor, por estas ovejas preciosas que nos permites pastorear, Señor. Ayúdanos a hacerlo con amor, a hacerlo con diligencia, Señor, con temor reverente de que son vidas que tú nos das, Señor, para que sean enseñadas, para que sean cultivadas, Señor, en el amor a ti. Hoy doy gracias por la vida de mi hermano José, Señor, por la vida de su esposa, de su familia, y nuevamente, Señor, estamos gozosos de que tú lo tengas acá para compartir este precioso mensaje de tu palabra, Señor. Habla a través de él, Señor. Unge sus labios, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino la palabra de Dios, siendo expuesta en este lugar, y que brille Cristo en nuestros corazones en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, querida familia. Siempre es un gozo para mi esposa y para mí poder venir a acompañarlos, a visitarlos y por supuesto poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué es un antídoto? Un protector. Muy bien. ¿Qué más es el antídoto? Algo contra algo. Algo bueno contra algo malo, ¿cierto? ¿Y qué es la tentación? Algo malo contra algo bueno, sí. Bueno. Que se ve bueno, muy bien, muy bien. Algo malo que se ve bueno, sí. Evidentemente, esta mañana, queridos amigos y hermanos, vamos a meditar en ese deseo constante y peligroso de realizar una acción aparentemente agradable, pero que es más dañina a largo plazo y que se convierten en dolor y sufrimiento para nuestras vidas y para nuestras familias. Y eso es la tentación. En esta mañana vamos a hablar sobre el antídoto contra la tentación. ¿Ustedes creen que hay un antídoto contra la tentación? Hay antídoto para todo. Vamos a mirar qué nos dice la palabra. Vamos a ver cómo desde dos principios bíblicos, el temor a Dios y la integridad, podemos luchar contra la tentación. No hay una sola persona en esta tierra, incluido Jesucristo, que no haya enfrentado la tentación. Y no hay una sola persona en esta tierra, excepto Jesucristo, que haya enfrentado la tentación y no haya cedido a ella. De alguna manera aquí todos nosotros, alguna vez y de alguna forma, hemos cedido a la tentación. Pero tenemos a alguien grande y poderoso que nunca cedió, a Jesús, nuestro Señor. La tentación es una batalla diaria, porque eso es una cosa que tenemos que reconocer en nuestro ser. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, no sé si está bien dicho así, él comparó con la tentación y decía que la tentación es como un fuego que arde sin previo aviso. Un fuego que arde sin previo aviso, o sea que es algo demasiado fuerte, Señor. Ya sea que hablemos de deseo sexual, de ambición, de vanidad, de venganza, de fama y de poder, de mentira, de codicia y cualquier cosa que sea nuestra tentación, es algo que enfrentamos a diario. Generalmente este pasaje que vamos a tener en esta mañana nos lo muestran como la prosperidad de José, por la presencia de Dios en la vida de José. Pero no hablan de la integridad de él, no presumen la integridad de él. Y ese es uno de los elementos importantes de este pasaje. La integridad de un hombre delante de Dios, un hombre convencido de su relación con Dios, un hombre con temor a Dios, porque la integridad viene de temor a Dios. No es que yo soy íntegro y luego temo a Dios. Yo temo a Dios, tengo temor de Dios
Y ese es el principio principal, perdone la redundancia, de este texto, el temor a Dios. Así que en esta mañana, queridos hermanos, lo que quisiera, si el Señor me ayuda, es poder mostrar que hay antídoto contra la tentación. Específicamente contra la tentación del adulterio, contra las relaciones sexuales indebidas, contra la inmoralidad sexual, pero nos sirve para todas las tentaciones. Así que quiero animarlos a que vamos al libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a estar leyendo allí del verso 1 al verso 18. Génesis, capítulo 39, del verso 1 al verso 18. Dice la palabra del Señor. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en la mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Esa es la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana yo quiero darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Es mi costumbre desde hace algún tiempo rogarte, Señor, para que tengas misericordia de cada una de las personas que vienen a escucharte, Señor. Así que yo te pido, por favor, en esta mañana que tú seas hablando a cada corazón, sea rompiendo la dureza del corazón, sea confrontando su corazón, pero también animando y dando esperanza, Señor. Por favor, yo te pido que guardes mis labios de lo que han de decir. Por eso te pido misericordia, misericordia, misericordia por mí, para que lo que exprese en esta mañana realmente exprese lo que tu palabra quiere decir.
para que escuchemos voz de Dios y no voz de hombre. Sé que soy indigno, Señor, pero yo te pido, por favor, como en otras ocasiones, tu Santo Espíritu ha obrado, que también lo haga en esta mañana, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. El antídoto contra la tentación. No sabemos por el texto cuánto tiempo había estado José en Egipto cuando comenzamos a leer Génesis 39. Pudieron haber sido 2 meses, pudieron haber sido 10 años, y tampoco sabemos de qué forma José se adaptó a esta nueva situación. Pero lo cierto es que José tuvo que adaptarse a una nueva cultura y a una nueva posición. Pero lo que sí podemos aprender es que en Génesis 39:2 dice, pero el Señor estaba con José. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que José llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Así que parece ser que no pasó mucho tiempo cuando Potifar ve que Dios estaba con él. ¿Qué era lo que veía en José? Que Dios estaba con él. No veía a José, veía que Dios estaba con él. Y bueno, allí en ese momento de prosperidad, de triunfo, allí es donde José enfrenta una de las tentaciones más grandes e imaginables, que es que experimentó la tentación sexual, de la inmoralidad sexual, con la que el mundo sigue luchando hasta el día de hoy. Somos tentados por todo, pero esta es una tentación que sobrepasa nuestro entendimiento. Así que en esta mañana yo quisiera en primer lugar que pudiéramos ver algunas características de lo que significa la tentación. Tal vez si ustedes leen el texto pueden encontrar algunas más, gloria a Dios, pero yo quisiera mostrarles en primer lugar unas características que tiene la tentación. Y esa primera característica es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad. ¿Cuándo somos tentados? Cuando somos más vulnerables. Sea Satanás, que siempre le echamos la culpa, o seamos nosotros mismos por nuestra naturaleza pecaminosa, somos tentados en el momento en que somos más vulnerables, cuando estamos más expensas a la tristeza, a la angustia. Satanás, o nuestra naturaleza pecaminosa, espera hasta ese momento justo antes de atacarnos con una fuerte tentación. En el caso de José fue así, como acabamos de mirar en el texto, el momento fue perfecto para que Satanás lo tentara. ¿Qué pasaba? Él estaba lejos de su casa, lejos de su familia, era un esclavo, probablemente se sentía muy solo. Recuerden que había sido traicionado por su propia familia, vendido por su familia, entonces tenía todas las vulnerabilidades habidas y por haber para que él traicionara. Y además las perspectivas de su matrimonio pues eran casi nulas, porque lo que Dios había mandado era al pueblo de Israel que no podían ¿qué? Casarse con ninguna extranjera. Entonces imagínese usted la situación, estaba terriblemente vulnerable, pero además de su vulnerabilidad por todas las cosas que pasaron, tenía éxito. Dice el verso 2, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio, lo acabamos de leer. Y es que hay una de las cosas que son más adecuadas para la tentación. Las tentaciones acompañan a la prosperidad. Las tentaciones más fuertes se producen cuando estamos en prosperidad. Las tentaciones más fuertes cuando aparentemente todo está bien, es cuando somos más vulnerables. No es cuando estamos en la adversidad, no es cuando estamos en la enfermedad, porque probablemente en esos momentos es que más buscamos a Dios. Pero cuando todo está chévere, bacano,
cualquier otra expresión que me puedan entender, es cuando somos más vulnerables. ¿Cuándo serás tentado? Cuando seas vulnerable. Puede que estés lejos de tu casa. Puede que estés pasando por un momento realmente bajo. Puede que estés pasando un gran periodo de éxito. En tiempos de prosperidad o en tiempos de desgracia o pérdida, podemos estar pendientes de la tentación. La tentación está estratégicamente cronometrada para aquellos periodos en que somos más vulnerables. ¿Cuál es tu periodo de vulnerabilidad? Porque la idea de conocer esta característica es que tú entiendas cuándo es que eres más vulnerable. La segunda característica de la tentación es que la tentación es fuerte. En Génesis 39 del 4 al 7 nos dice: así que José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y termina en el verso 7 diciendo: y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. No es muy frecuente encontrar en la Biblia que se hagan ese tipo de comentarios sobre una persona. Tal vez pueden recordar unos 3 o 4 personas donde se hable de que son de gallarda figura y de hermoso parecer, así como somos todos nosotros. De hecho, la Biblia solo menciona, como les digo, tal vez 2 o 3 personas más. David, Josué, ¿quién más? Saúl, también dice que era. Pero lo que quiero decir sobre eso es que José era una persona normal, pero que era noble y apasionado por el Señor. José era tan humano como usted, como yo. Así, todos bonitos, chéveres, muy lindos, así como nosotros. Y el pasaje continúa diciendo en el verso 7, y aconteció después de esto que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Como se diría hoy, lo estaba acosando. Y dice que día a día, ¿cierto? Aconteció cuando esta mujer también ve que Dios ha hecho algo con José, pero ella no está pendiente del Señor, está pendiente de José. Al contrario de lo que Potifar veía, que Dios estaba con él, ella miraba era a José, ¿verdad? A su vulnerabilidad, a su forma, a su persona. Ahora bien, aquí tenemos un joven apasionado, entregado, creyente, que ha pasado por una cantidad de cosas, y a la esposa de un hombre poderoso que le ofrece su cuerpo a José. Y seguramente si era la esposa de Potifar, podemos pensar que era una mujer hermosa, ¿verdad? No sé si 90, 60, 90, pero lo que sí es que era hermosa. Y ella le ofrece su cuerpo. Hermanos y hermanas, cualquiera que te diga que no tiene problemas con la tentación, está mintiendo. Todos tenemos problemas con la tentación. Podemos tener problemas en diferentes áreas, de mentir, de engañar, de chismear, bueno, no sé. Pero una de las razones por las que todos tenemos problemas es que la atracción de la tentación es increíblemente fuerte. Si la tentación no fuera atractiva, pues no sufriríamos con ella. Pero la tentación es atractiva, mentir es atractivo, engañar es atractivo, decir chismes es atractivo. Y buscar la inmoralidad sexual es atractivo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso.
Para la mayoría de nosotros, esto incluiría el área en la que José fue tentado. Todos los días somos tentados sexualmente. No puedes abrir una revista o un periódico, mirar la televisión o las redes sociales o incluso caminar por la calle sin encontrarte con la tentación. Serás tentado en tu vida mental, incluso puedes ser tentado a actuar. Esa es una tentación que existe para los jóvenes. No es que desaparece con la edad, siempre va a estar ahí. Algunos de nosotros tenemos otras luchas. Algunas personas no tienen tantas luchas con el ámbito sexual, pero se sienten tentadas de otras formas. Hermanos, Satanás o nuestra naturaleza pecaminosa sabe dónde vives, sabe qué funciona para tentarte, sabe tu correo electrónico, sabe tu red favorita, sabe lo que te gusta ver en el internet. Tengamos cuidado, porque si una cosa no funciona, buscará otra hasta que encuentre tu área vulnerable. ¿Por qué? Porque la tentación es fuerte, es una lucha. La tercera característica que podemos encontrar en el verso es que la tentación es insistente, es persistente. Mire lo que dice el verso 10. Y ella, ¿qué? Insistía a José, ¿cuándo? Día tras día. Día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿No sería bueno, hermanos, que pudiéramos enfrentar la tentación solo una vez? ¿No sería maravilloso que solamente un día nos enfrentáramos a la tentación y pudiéramos derrotarla y apartarla de nuestra vida, lograr una victoria tan decisiva que no nos molestara nuevamente? ¿Cierto que sería maravilloso que pudiéramos hacer eso? Pero esa no es la realidad. La realidad es que la tentación siempre va a estar ahí. Podemos vencer la tentación hoy, pero mañana volverá. Mañana volverá. Es una batalla que enfrentamos a diario. Es una lucha con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida hasta que nos encontremos con Cristo. Y esta es una verdad, queridos amigos y hermanos, que debemos comprender. Ahora, la tentación no es una señal de inmadurez espiritual. Escúcheme, por favor. La tentación no es una señal de inmadurez espiritual. Incluso Jesús nuestro Señor fue tentado. Y no es porque fuera un inmaduro espiritual, ¿o sí? Jesús era perfecto. Tú y yo vamos a ser tentados por el resto de nuestras vidas porque la tentación es persistente. Tenemos que lidiar con ella todos los días. La cuarta característica quisiera que viéramos en esta mañana, y ahí me voy a detener un poquito más, es que la tentación es dañina, vulnerable, fuerte, persistente y dañina. Es dañina. Una de las cosas que escuchamos hoy en nuestra sociedad es que siempre que se trate de dos adultos que consienten, no es asunto de nadie, no hace daño a nadie. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado esto de sus amigos que se divorcian por adulterio, de sus amigos que han cometido adulterio? ¿Han escuchado esto? ¿Han pensado en esto? La gente dice, somos dos adultos, consentimos, entonces no le hacemos daño a nadie, pero es mentira. Es mentira. La realidad es que cuando cedemos a la tentación es increíblemente dañina, como cuando mientes de alguien, como cuando propagas un chisme. Daña a nuestras familias, nos daña a nosotros mismos, pero lo más increíble y que debemos cuidarnos es que daña nuestra relación. El versículo 8 dice,
Miren lo que dice, y ahí quiero que analicen si es verdad que estamos hablando sobre el daño. Dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Y miren lo que dice. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta qué? ¿Esta qué? Gran. Eso cambia las cosas, no es simplemente maldad, es una gran maldad, hermanos. ¿Y qué dice? Y pecar contra Dios. Un hombre consciente de que esa mujer no le pertenece, no la puede tocar. La honra y la dignidad de un hombre está en guardarse para su mujer, guardarse para su esposa. ¿Recuerdan que cuando comencé la predicación les hablé del principio de integridad y el principio del temor a Dios? Aquí están los dos principios. Un hombre que tiene temor de Dios y guarda su integridad para tocar a otra mujer que no es suya. Tengamos en cuenta eso. El temor a Dios y la integridad es algo que van juntos. La integridad viene después de tener temor a Dios, porque es la que nos guarda de caer en la tentación. Caer en la tentación habría sido perjudicial para Potifar, porque él menciona, mire, él tiene claro su lugar. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Así que él entiende que había perjudicado a Potifar. Habría sido una traición a la confianza que Potifar había depositado en él. Pero lo más importante que dijo José es que habría sido ofensivo, que había ofendido la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y mi pecado en donde yo caigo en la tentación ofende a Dios. Había sido profundamente ofensivo contra Dios. Cuando mientas, cuando robes y cualquier cosa en que caes en la tentación, ofendes a Dios. El rey David cometió adulterio con Betsabé y en el Salmo 51.4, ¿qué dice él? 51.4, verso 51.4 del Salmo dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, pero sabemos que ofendió a su esposa, sabemos que ofendió a su nación, sabemos que se ofendió a sí mismo, pero sabemos que el daño más grande fue que dañó su relación con Dios. Lo más terrible es lo que él reconoce, dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Además, nos enseñan que el sexo extramatrimonial está bien porque nadie sale lastimado. Pero la gente sí sale lastimada. Y lo más tremendo, Dios se siente ofendido. Violamos sus mandamientos sobre cómo vivir. En última instancia, estamos pecando contra Él porque somos seres espirituales. Y quiero explicar algo sobre las consecuencias de la promiscuidad. ¿Has pensado por qué tu matrimonio no funciona? Podemos pensar en muchas cosas, pero tal vez nuestra vida sexual antes de casarnos fue bastante movida, digámoslo así, bastante activa. Nosotros somos seres espirituales, hermanos. Y el Señor dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y los dos serían ¿qué? Bueno, entonces si se une con otra, pero si se une con otra, es que esto es serio, hermanos. Cuando tú te unes con otra mujer que no es tu esposa, estás trayendo
todo ese sentido espiritual que tiene la otra y está conjugándose contigo. Y cuando vienes a estar con tu esposa, hablo en todo el sentido porque no estoy hablando solamente de la sexualidad, sino todo lo que tiene que ver con tu relación con tu esposa se daña. Por eso la tentación es dañina, porque daña nuestra relación. Cuando has tenido una vida sexual activa antes de llegar al matrimonio y tu matrimonio no está funcionando, podrías pensar en eso. Que tienes que abandonar todas esas cosas, todas esas experiencias que tuviste en el pasado, porque son las que no te dejan seguir adelante. Y claro, eso lo hace la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Y debes sanar tu vida espiritual, sanar tu vida sexual. Ese es un tema más profundo para los matrimonios, pero quiero que tengan en cuenta eso. ¿Por qué es tan dañino caer en la tentación en la sexualidad? Como todas, pero estoy hablando específicamente de esta. Ahora, vamos a tener que enfrentar la tentación, pero no tenemos por qué ceder a ella. Un adagio que dicen por ahí que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre la cabeza, pero puedes ¿qué? Evitar que hagan nido. No puedes evitar que Satanás bombardee tu mente con ideas, pero puedes decidir no detenerte en ellas, meditar en ellas. Puedes tomar medidas para manejar la tentación. ¿Y qué nos puede ayudar para enfrentar la tentación? El temor a Dios. El temor a Dios. El verdadero temor de amor, de confianza, de gratitud a lo que Dios ha hecho. El temor a Dios y la integridad que ese temor concede nos ayudan a enfrentar la tentación. Así que estas son las 4 características de la tentación. Ahora quiero hablar en segundo lugar que podemos encontrar unos pasos para enfrentar la tentación ahí en ese texto. Puede que encuentres más, qué bueno que lo hagas, pero yo quiero mencionar 4 pasos que hay en la tentación, para enfrentar la tentación. Y el primero es anticiparlo. Anticípate a la tentación. No te dejes sorprender por ella, no te dejes intimidar por ella, no te dejes escandalizar por ella. Prepárate. Cuando llega la tentación solemos tener 3 reacciones humanas: conmoción, frustración y desánimo. Conmoción porque uno se queda como creyente diciendo, ¿cómo pude pensar en algo así? ¿No piensa uno eso cuando va a hacer algo que no está bien? Y luego viene la frustración, ¿por qué caigo una y otra vez en el mismo pecado? Y esta semana que conversaba con un hombre en la consejería, él me decía, porque yo siento que Dios no me perdona, si yo le vivo pidiendo perdón por tal cosa y vuelvo otra vez y caigo y no siento que me perdone. Pues es muy sencillo, hermanos, porque no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento es volverse y no volver a hacerlo. Y cuando tú tienes que pedirle a Dios perdón por la misma cosa cada 8 días o cada 15 o cada 20 o cada mes, es porque realmente tú has ido delante de Dios, pero no te has arrepentido. Y Dios lo sabe. Tú sientes el perdón cuando realmente te duele. ¿Y cuando estás arrepentido? Cuando te duele lo que hiciste. Porque lo hiciste a Dios. Y por supuesto, si hay personas involucradas, te debe doler lo que hiciste. Si no duele, no hay arrepentimiento. Entonces, yo le decía a Esteban, estás frustrado porque caes una y otra vez porque no te has arrepentido. Y luego viene el desánimo que es, bueno, nunca cambiaré. Entonces viene la opción de abandonar la iglesia, dejar de leer la palabra, de buscar a Dios. Ahora, ninguna de estas 3 cosas te ayuda. Ninguna de estas 3 cosas es útil. Así que en lugar de sorprenderte, de frustrarte o desanimarte, anticípate a la tentación. Su poder disminuirá si tú anticipas su llegada. El verso 39:10 que acabamos de leer ponen en alerta a José. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella
o a estar con ella. Él sabía muy bien lo que estaba pasando con esta mujer. Él sabía lo que la esposa de Potifar era. Para él, la esposa de Potifar era sinónimo de tentación. Yo te pregunto, ¿qué es lo que para ti es el sinónimo de tentación? Abandónalo. Así que él no se sorprendió que esta mujer día tras día siguiera tentándolo. La tentación no llega de repente. Y yo quiero explicar esto de la tentación no llega de repente, no es que te sorprenda. La tentación es algo que se va mirando a través del tiempo. Yo no sé si ustedes habrán leído El amor en los tiempos del cólera. ¿Alguien ha leído este libro, El amor en los tiempos del cólera? No. ¿O han visto la película El amor en los tiempos del cólera? Bueno, voy a tratar de explicar. En la película de los tiempos del cólera, que es un libro ¿de quién? De Gabriel García Márquez. En la película, el protagonista de la película va por el río Magdalena en un viaje. Y una noche de las que está allí en el barco por el río Magdalena, pasa por donde están las habitaciones. Y una mano femenina se abre una puerta y lo entra. Y está con él pues toda la noche. Y antes de que amanezca, esa mujer lo saca de la habitación. Él no sabe quién es, entonces él procura en el día mirar a ver con quién fue que se acostó, pero no lo encuentra. Y todas las noches siguientes, hasta que llegan al puerto, él pasa por el frente de la puerta y se queda ahí esperando a ver si de pronto lo jala. Todas las noches hace lo mismo. Vean la película, para que se acuerden. No de mí, sino de la tentación. La tentación no es así. No es que tú vas caminando y de repente una mujer te jala y te entra a la habitación. Tú lo has dejado crecer. Tú lo has dejado crecer en tu corazón, lo has dejado crecer en tu mente. Cualquier cosa, hasta para decir un chisme, tú lo planeas, tú lo meditas y lo dices. Y para mentir haces lo mismo, para criticar haces lo mismo, lo piensas, lo meditas y lo lanzas. Esa es la tentación. Pero Jesús dijo, velen y oren para que no entren ¿en qué? ¿Qué debemos hacer? Velar y orar. ¿Y por qué dijo eso él? Porque el espíritu está dispuesto, pero... El espíritu está dispuesto, pero... Eso significa que debemos estar alerta, significa que lo vemos venir, no es que viene de repente. Una mirada sorpresiva de una mujer que nosotros le devolvemos y entonces después de la mirada viene la sonrisa y luego tú le contestas la sonrisa. Y bueno, y así vamos. Entonces no nos sorprendamos porque es una realidad para nuestra vida. En el momento en que tú entregaste tu vida a Jesucristo, Satanás tiene un contrato las 24 horas del día planeando de qué manera te hace caer. Él busca manera de explotar tus vulnerabilidades, tus debilidades. Él buscará siempre la manera de hacerte tropezar. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente. Ay, qué rico no saberse la palabra. Pero qué rico aplicarla cuando viene el momento de la tentación. Así que no nos sorprendamos, hermanos, seamos realistas, nosotros tenemos que prepararnos porque debemos anticipar la tentación. No entremos en pánico. La palabra de Dios también dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿quién se lo sabe? Santiago 4, versículo 7, resistan al diablo. Resistan al diablo. Satanás es un conspirador, pero tu naturaleza humana también. No le echemos la culpa siempre al diablo. Pensemos en nosotros. Satanás es un conspirador, pero una vez que resistamos sus conspiraciones tendrá que huir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que
anticípate a la tentación, es el primer paso. El segundo paso es aceptar la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad, versículos 8 y 9, que ya leímos, no lo voy a volver a leer, insiste él en entender. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, y miren que él acepta la responsabilidad que tiene en su casa, la autoridad que le dio su amo en esa casa, pero por encima de eso, él sabe que esa maldad es contra Dios. Él acepta la responsabilidad. Así que nosotros también debemos aceptar la responsabilidad de las tentaciones que ocurren en nuestra vida. No culpes a los demás, no culpes a Dios. Acepta tu responsabilidad en las cosas que te han pasado, en las decisiones que tomaste. Escuche lo que José le dijo a la esposa de Potifar. Mira, le dice él, mira, entiende. Mi amo me confía todo lo que tiene que ver en esa casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. No me ha negado nada, excepto ¿qué? A usted, porque es su mujer. Responsabilidad. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo? ¿Tan grande maldad? Sería un pecado contra Dios. Miren, José había podido eludir su responsabilidad, él era soltero. Él no tenía que rendirle cuentas a una mujer o a una familia, él era soltero. Además era un esclavo, era un siervo. Pero él aceptó la responsabilidad de su relación que tenía con Dios. Él había podido decir, pues el diablo me obligó a hacerlo, como algunos dicen. No me voy a meter ahí. Él había podido culpar a la esposa de Potifar, pero no lo hizo. Él asumió la responsabilidad que tenía ante Dios primero y ante su jefe, ante su amo, ante su pueblo. Hermanos, hoy vivimos en una época en la que no hay responsabilidad. ¿No han escuchado que todo el mundo exige sus derechos, pero nadie sus responsabilidades y compromisos? Hermanos, no tenemos seguro de responsabilidad y no tenemos divorcios sin culpa. Tendemos a pensar que somos víctimas, víctimas de nuestra educación, víctimas de lo que hicieron nuestros padres con nosotros, víctimas de las circunstancias y víctimas de otras personas. Pero la realidad es esta, queridos hermanos, la mayoría de nuestros problemas los generamos nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Somos responsables de nuestras acciones. ¿Cómo te haces responsable de tus acciones? Lo haces siendo honesto contigo mismo y ¿con quién? Con Dios. Cuando vamos donde Dios tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra lucha. El tiempo que pasamos pensando en excusas sería mucho mejor si lo aprovecháramos evitando la necesidad de ponerlas. No pongamos excusas. Cuando Adán pecó, ¿a quién le echó la culpa? ¿Y Eva le echó la culpa? Y siempre estamos mirando quién es el culpable de lo que nosotros hacemos. Por favor, hermanos, dejemos de culpar a los demás y asumamos la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Si ahora mismo te estás enfrentando a una tentación, o a un hábito secreto, a un problema o a una herida, nunca encontrarás la libertad hasta que sepas, hasta que dejes de culpar a los demás y empieces a solucionar el problema. Deja de culpar a otros, aun si los otros te han hecho daño, aun si los otros te han lastimado. Es tu reacción la que causa el problema. Tu resentimiento, tu amargura, tu culpa, tu ira, tu miedo. Todo lo que esté causando este dolor es la reacción la que nos tiene dañados. Un día estaremos ante Dios como un libro abierto y allá no vamos a tener a quien echar la culpa. Porque Satanás va a estar ahí diciendo, ese es culpable. Bueno, vamos a tener a alguien que nos va a defender, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
pero allá no vamos a tener a quien echarle la culpa de las cosas que nos muestren de nuestra vida. Así que anticipémonos y aceptemos nuestra responsabilidad. Y el tercer paso es evitarla. Como les dije ahora, no sé si les pasa a ustedes, pero la tentación es atractiva. La tentación es atractiva. Puede que no cedas y peques, si esa es la idea, no ceder. Pero puede ser divertido acercarse lo más posible a esa línea. ¿Cómo manejo la tentación? José tomó medidas para enfrentar la tentación, la evitó, se mantuvo fuera de su camino y el día que tuvo que enfrentarse directamente, ¿qué hizo? Huyó, salió corriendo, aunque su ropa se quedó ahí. De hecho, cuando llegó el momento en que ella lo agarró, leemos, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Esa es la clave para resistir la tentación. Huye. No llegues hasta el momento que ocurra la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres, pero fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Entonces, ¿por qué caemos en la tentación? Si fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Es que no estamos cogiendo la vía de escape. A fin de que puedan resistirla. Temor a Dios e integridad. Los principios de los que hemos estado hablando. Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podamos evitar. Las tentaciones en sí mismas son inevitables, pero Dios siempre proporciona una salida. Debes tomar esa salida lo antes posible. Es de sentido común, que hoy en día también se ha perdido mucho el sentido común, ¿verdad? Que si no quieres que te piquen, pues te alejas de las abejas, ¿no? Si no te quieres quemar, pues no metes la mano al fuego, ¿verdad? Si no quieres caerte por un acantilado, pues no te acercas al borde, ¿verdad? No caminas por la cornisa, como dicen. El objetivo no es lo cerca que pueda llegar a la tentación sin quemarme, sino qué tan lejos puedo mantenerme de ella. ¿Qué tan lejos puedo mantenerme de ella? Proverbios 14:16 nos dice, los sabios son cautelosos y evitan el peligro. Habría que preguntar qué tan sabios somos. Los necios avanzan con gran confianza. Un necio cree que puede manejarlo, cree que puede meterse en el peligro y acercarse a él sin quemarse. ¿A quién engañamos con esa mentira? Debes analizar cuando eres tentado, cuando eres vulnerable y en la medida de lo posible evitar esas situaciones. Ahora piensa cuáles son los momentos en que eres tentado. Cuando te vas de vacaciones a la playa, me decía alguien, uno va a la playa y parece un ventilador. O en los viajes de negocios, cuando estás solo en tu casa, en el internet, cuando los niños no están. ¿Qué es lo que produce tu tentación? Un fin de semana festivo, 3 días, ¿para que vaya a la iglesia? Dentro de 8 días voy. Cuando estás observando las redes sociales, ¿qué es lo que observas en las redes sociales? Piensa en esto, ¿a qué le das like? ¿Podrías meterte en tus redes y mirar a qué es lo que le das like? Esta es una teoría mía. A lo que le des like, ahí está tu corazón. Pero eso no está en la Biblia.
Esa es mía para que te acuerdes. A lo que le des like, ahí está tu corazón. Qué delicado es. Alguien me dijo, no, es que estoy admirando la belleza. Oh. Debes estar consciente de las situaciones que pueden hacerte tropezar y mantenerte alejado de ellas. Así que tal vez, queridos hermanos, van a tener que tomar decisiones drásticas. Y eso puede significar que tal vez tenga que terminar con algunas amistades, con algunos amigos. Tal vez eso signifique que tengas que cambiar de trabajo. Oh, la secretaria nueva, el jefe nuevo. Puede significar que tengas que cancelar tu cable o tu internet porque no eres capaz de dominar el tema de las redes. Puede significar que tengas que ser grosero al manejar una situación. Y yo sí te digo, no seas amable con la tentación. No la acaricies. No la trates con amabilidad. No la trates con amabilidad. Sufre las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué le pasó a José? Lo echaron a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Dios siguió con él. Así que no importa lo que pase, Dios me dará un trabajo, Dios me llevará a otro lugar, Dios lo que sea. Tal vez tenga que perder tu trabajo. Él se mantuvo firme. Puedes perder la aceptación de tus amigos, porque es el único que no lo está haciendo. ¿No han escuchado eso? Es el único que no lo hace. Puede que sea ridiculizado, como nos ridiculizaron allá en los Juegos Olímpicos. No importa. Anticípese a la tentación y evítela. Asuma la responsabilidad. Y por último, hermanos, el cuarto paso y el más importante de todos, porque tal vez no seas capaz de hacer los tres anteriores por ti mismo, es pide la ayuda a Dios. Lo más importante que podemos hacer es pedirle ayuda a Dios para enfrentar cualquier clase de tentación. Ni tú ni yo somos lo suficientemente fuertes para enfrentar las tentaciones por nosotros mismos. No lo somos. Necesitamos ayuda. Necesitamos que Dios esté a nuestro lado y nos dé fuerzas. Haga los tres anteriores, pero siempre pida ayuda a Dios. Dios tiene una línea directa de 24 horas disponible para escuchar nuestro llamado y Él está siempre dispuesto para ayudarnos. ¿Por qué les digo que le pidamos ayuda a Dios? ¿Por qué tenemos que venir a Él? Hermanos, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Y Jesús pasó por todo lo que tú has pasado y tal vez más. Jesús sabe lo que significa estar en tentación. Jesús entiende. Jesús es un Dios compasivo. Él sabe por lo que estás pasando. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, pero no olvidemos que es un trono. Acerquémonos al trono de la gracia, pero no se olviden que es un trono. Él te dará toda la gracia que necesitas para atravesar cualquier cosa que estás enfrentando, justo cuando lo necesites. Termino con esto. Hermanos, Jesús pasó por todas las tentaciones por las que tú has pasado. ¿Fue tentado a ser orgulloso? Sí. ¿Fue tentado sexualmente? Absolutamente. ¿Fue tentado Jesús alguna vez a perder completamente la paciencia? Sí. ¿Fue tentado a mentir? Sí. ¿Fue tentado a defenderse arrogantemente? Sí.
Él fue tentado de todas las maneras en que tú lo eres, solo que hay una diferencia. Él nunca se dio a la tentación. Se mantuvo sin pecado.